Les comentábamos que íbamos a tener aquí un importante hombre de este país, de esta sociedad dominicana, uno de sus mejores hombres. Hablamos del señor Clemente Morillo, quien es presidente de la Federación Metalúrgica y Afines, que son los responsables pues, del transporte de la Barry, de Metaldón y de otras grandes empresas, así como presidente de la Central Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Él está para con nosotros, a él le damos las buenas noches y la bienvenida a las cosas como son. Buenas noches, hermano. Gracias, muy buenas noches, Wilson, buenas noches. Vicepresidente, no me caliente. Vicepresidente de CENUS. Sí, vamos a aclarar porque después piensan que estamos por... Sí. De la que tú eres presidente de la Federación Metalúrgica, de esa sí. Soy el secretario general, así que como el presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical que dirige nuestro líder y guía Rafael Pepe Abreu. Excelente, que Rafael Pepe Abreu y yo conversamos en un programa hace cerca de 14 años, en el otro programa que tú participaste, que es El Poder de la Información. Es Las Cosas Como Son, que es de 9 a 10 de la noche todos los días, que también está pues a tu orden. Es una cátedra de sindicalismo. ¿Cómo? Una cátedra de sindicalismo de la República Dominicana, ¿sí? Sí, así es. Hermano, le hemos invitado porque queremos conversar sobre una arista de la seguridad social. Y es en la parte que tiene que ver con la vida, las AFP, la defensoría más bien, la parte sindical de la seguridad social. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, se entendió muy bien el acuerdo tripartito, porque habían tres grandes sectores que iban a participar de un pastel y era justo que cada sector pues estuviese representado. El gobierno central, presidente de la República, pues entendió que la presidencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social debía de estar en manos del Poder Ejecutivo, del gobierno. Es decir, el gobierno es quien designa el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Los empresarios como empleadores entendieron que como ellos iban a aportar el dinero, entre comillas, que no son más que recolectores y depositarios, entendieron que la tesorería de la Seguridad Social era de su competencia la elección y eligieron el presidente de la tesorería de la Seguridad Social. Los sindicatos entendieron también que la vida como dirección de información y defensa de los afiliados les pertenecía para ellos defender sus afiliados. Y fue cuando se eligió a Nélida Marmolejos. Se retira Nélida Marmolejos. Todos los gobiernos que han sucedido desde el 2001 hasta acá han respetado o habían respetado este acuerdo tripartito. Salvo este presidente que al Consejo no presentar una terna, se abrogó la libertad de designar mediante decreto a quien representara esa institución que les pertenecía a los sindicatos, como lo es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. ¿Qué pasó con la clase sindical que aceptó reverentemente esta decisión? Mira, hay un tema, de verdad que sí, es una situación desde mi punto de vista muy penoso y nosotros lo hemos estado analizando mucho realmente. Si bien es cierto que es una atribución, si se quiere, del señor presidente de la República, obviamente, pero como usted bien dice, se había ratificado siempre a doña Nélida Marmolejos, ahí que viene desde el movimiento sindical y además los mayores cotizantes, ¿quiénes son? No son los empleadores, son los trabajadores como tal. Entonces, por ende, se corresponde que venga alguien del movimiento sindical a defender en esta parte a los cotizantes que son los trabajadores por lo regular. Entonces, ahora estaba esperando un compañero muy bueno, Enrique Arias, y una parte de la central la apoyaron. También tenía en interés el compañero Bernabé también a aspirar, también estaba en esa diligencia.
pero debemos reconocer que el movimiento sindical, en este caso las 3 centrales sindicales, creo que no se unificaron lo suficientemente para proponer un candidato, porque si hay algo, pues aquí se habla del movimiento sindical, por aquí los empresarios son más sindicalistas que los sindicalistas, que nosotros como tal. Sí, reclaman más su derecho. Es muy difícil. Bueno, precisamente creo que hoy se está eligiendo el presidente del CONE, no sé exactamente quién ganó, no le he dado seguimiento. Que se disputan el señor Brache y Ligia, pues están esperando, primera vez que se ve una división, pero esta gente, óyeme, ellos tienen sus asuntos internos y hacen su unidad monolítica, óyeme, y tú solo te enteras por la prensa de cualquier situación, pero tú no ves esa dificultad. Entonces, ellos se ponen de acuerdo y pelean por lo que ellos quieren. En este caso, nosotros, el movimiento sindical, no fuimos capaces de hacer una defensa en torno a una persona. O sea, de hecho, hubo una central también que propuso un candidato. Digo, eso es lo que hace que digrega, por Dios. ¿Cuál es el problema? O sea, yo creo que se debió sacar un candidato consensuado. No importa que sea de la CENUS, que es donde nosotros estamos, que sea de la CNTD o que sea de la CA, porque al fin y al cabo es alguien que viene del movimiento sindical y que hay muchos compañeros con buena preparación. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí a Bienvenido Cueva, excelente, es un experto conocedor en seguridad social, que de hecho es el que está... Y Bernabé, que fue Bernabé tiene desde la fundación de la seguridad social, y no solo el tiempo, sino la capacidad y las competencias, claro, con innumerables talleres, cursos, diplomados, un conocedor de la seguridad social nacional e internacional, con sobradas competencias, además de la garantía de tener un verdadero sindicalista como lo es Bernabé, claro que sí, en una institución que él la conoce al dedillo. El líder auténtico para sustituir a Nelson de Marmolejo era Bernabé Márquez. Porque es un pupilo de Nelson de Marmolejo, o sea, para decirlo de alguna manera. O sea, es un alumno aventajado de Nelson de Marmolejo. Pero ahí también estaba este muchacho, Edward, también. Había mucha gente con condiciones. Pero si se coge del movimiento sindical como tal, no importa de la central que sea, porque al momento de estar ahí, ese compañero va a representar los derechos de los trabajadores como tal. O sea, que ahora lamentablemente tenemos una persona totalmente inexperta, porque el gobierno lo que vio no vio una oficina técnica de calificaciones, sino vio una oficina para adjudicar empleos. Sí, pero además sobre todo también... una persona desconocedora de la seguridad social y de los movimientos sindicales, como lo es la incumbente. Y ajena, de hecho, al movimiento sindical y a la propia DIDA, como usted bien lo ha dicho, pero además hay algo, a ella la nombraron sin agotar los procedimientos, porque se somete una alterna y luego es que se va al consejo, ¿no? Pero ella la nombraron así, o sea, sin agotar los procedimientos. Hubo que luego hacer una serie de arreglos ahí y se dio, pero eso es una situación muy lamentable realmente. Y más ahora que hay tantas situaciones y tantas lagunas que hay en este proceso de la seguridad social, yo no creo que sea la persona más idónea. O sea, ya tenemos la obligación de apoyarle y augurarle éxito, pero no creo que sea la persona más idónea para el puesto. Esperamos que lo haga bien, porque si lo hace mal, obviamente nos vamos a afectar todos. Pero ojalá que este tipo de cosas no se vuelva a repetir. Es que la seguridad social es la única ley prácticamente que se entendió la creación de una defensoría para el verdadero consumidor, que era el empleado. Entonces, desarmarlo de esa manera, con personas no expertas en el manejo de temas muy puntuales, de intereses inmediatos, que cuando tú te acercas a un técnico de la vida, es una respuesta inmediata que te va a dar, que no puedes esperar a la mañana, porque es una diferencia que te están cobrando, es un servicio que te están negando. Y si no hay una persona experta en la orientación al afiliado, pues los derechos se van a ver afectados. Entonces, es irreversible esa decisión, es decir, ya esa es la presidenta de la vida, la directora de la vida, y no hay tu tía.
No, así es, lamentablemente. Y lo penoso de esto es, Wilson, que ahí ya tenemos la información, o sea, nos ha llegado la información de que ya hay varios técnicos que se están ya en base están en lista de cancelación. Sí, Entonces, sí. ni siquiera eso se le está reconociendo, porque ahí nosotros contamos con varios compañeros dirigentes sindicales que son técnicos en seguridad social, pero que son técnicos de diferentes partidos, que son técnicos del PRM, que son técnicos del PLD y que son técnicos de la Fuerza del Pueblo, de Reformista, de todos los partidos. Entonces, hay algo que yo creo que estas autoridades deben entender, es que el movimiento sindical en sí debe protegerse, o sea, o se protege, lo protegemos, porque por ejemplo, cuando ha estado el PLD, nosotros la gente del PRM lo protegimos cuando fuimos del PLD. Esa gente se protegió, hay que protegerlo. Porque tú ves al compañero de trabajo, tú no ves al político, tú ves al compañero de trabajo. Al técnico, además. Al técnico. Al técnico, sin importar la simpatía política. Entonces, si mañana llega la fuerza del pueblo, bueno, tiene que hacer lo propio. ¿Me entiendes? Es lo que nosotros entendemos. Y es lamentable que a veces, por darle el preo al compañero, se pierde un técnico valioso que puede servir a una buena defensa cuando se vulneran derechos, en este caso a los trabajadores o al afiliado de la seguridad de la DIDA, de la seguridad social. Sí, porque aquí nosotros somos expertos. Las posiciones políticas están consagradas para los incondicionales, más no para los competentes. Pero luego queremos entonces buenos gobiernos. Eso sí. ¿Cuál es la posición del movimiento sindical frente o respecto a las AFP y la gran cantidad de dinero que están ganando y los trabajadores reciben una pírrica comisión? ¿Cuál es la posición de la clase sindical frente a las AFP? Mira, en cuanto al tema de las AFP, el movimiento sindical está totalmente inconforme con esta parte. Por eso que ustedes ven que ha surgido el tema del nuevo ERE que ha surgido con Pedro Botello, de famoso 30%. Es por esas insatisfacciones que hay en el tema de la seguridad social. O sea, por ejemplo, no es posible que tú estés pagando una seguridad social y la seguridad social ni es segura, ni es social, ni es justa. Oye, bien, seguro masificado de salud. Bueno, muestra de ello es que ahora en esto de la pandemia nos hemos dado cuenta, óyeme, que la seguridad social no te cubre para nada. Si no es porque el gobierno interviene y hace posible que la ARS llegue a una serie de acuerdos, óyeme, lamentablemente, tú no te imaginas la cantidad de muertos que hubiesen habido precisamente por la incapacidad de cubrir el seguro. ¿Tú me entiendes? O sea, el seguro no le cubre. Entonces, es una pena esa parte. O sea, algo bueno que tiene en este caso la ley es que la ley 1320, que en su artículo 29, parece, mal no recuerdo, obliga a que haya una modificación a la ley de seguridad social. Y ya de hecho hay un proyecto de ley que se está elaborando, se va a someter en los próximos días y ahí esperamos en que el movimiento sindical se pueda unificar monolíticamente, pero que además de eso pueda hacer alianza con otros sectores, sociedad civil. Yo soy de idea que, y eso lo hablaba con Rafael Pepe Abreu, que el tema de la modificación integral a la ley de seguridad social debe generar un movimiento similar, muy parecido a lo que generó lo del 4%, porque al fin y al cabo la ley no beneficia a todos, nos beneficia a todos. O sea, yo creo que se hace necesario esa parte. Sí, solamente una marca también con los partidos políticos, porque hoy vemos algunos políticos que están en el gobierno hoy que son diputados, senadores, que antes criticaban a la ley 8601, pero hoy están calladitos. O sea que, caramba, no podemos tener esa parte de esa doble moral. O sea, es muy penoso. Muy penoso. Sí, esta deshonestidad hay que destacarla porque, por ejemplo, se logró que se aprobara el 30% en la Cámara de Diputados y se aprobó. Llega al Senado. Hoy inclusive hubo una marcha, una concentración frente a las instalaciones del Congreso Nacional y se le hizo caso omiso. Y no es tema de interés como lo era para la campaña, no es tema de interés la devolución del 30% de las AFP. ¿Están ustedes de acuerdo como clase sindical en esa devolución del 30%?
Mira, ahí hay una realidad y es como decía ahorita, que no hay una unificación de criterios en ese sentido en el movimiento sindical. Ahora bien, yo le puedo decir que la federación que nosotros dirigimos, óyeme, todos quieren su dinero, todos quieren su 30%, no el 30%, no el 100% si fuese necesario. El 100% si fuera necesario, todos lo quieren. Ahora bien, ¿qué pasa? Algunos dirigentes sindicales, tanto de la cúpula y medio, se han pronunciado en contra en el entendido de que si se da este 30% se debilita las pensiones, en este caso la seguridad social. Pero hay que entender que la pensión que tú vas a recibir son muy mínimas. Apenas tú vas a recibir, es muy pírrico lo que tú vas a recibir. Tú vas a recibir entre un 22 y un 20% de tu salario. O sea, ¿de qué te sirve? O sea, no te sirve. O sea, tú ganas 25 mil pesos, tú vas a recibir, qué sé yo, algún 5 mil y pico de pesos. No tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, esa parte hay que modificarla obligatoriamente. O sea, hay que modificarla de la manera que sea. Y yo entiendo que en ese caso el movimiento sindical tenga la capacidad de aglutinar fuerza en ese sentido, y que de verdad el gobierno, si realmente quiere, ¿verdad?, resolver el problema de la salud de la República Dominicana, tiene que comenzar por ahí. Habla de la unidad sindical. Hay un asunto. Por ejemplo, hay una central sindical, no voy a mencionar el nombre, que se ha pronunciado rotundamente que está en contra de eso. Pero a veces tú ves esos pronunciamientos y tú lo sientes que están más cerca de las AFP que de los trabajadores. Y yo desafío a cualquier dirigente sindical que haya hecho una asamblea en su confederación, federación o sindicato y que me demuestre que esos trabajadores le han empoderado para que se nieguen a que se le devuelva ese dinero. Si bien es cierto que quizás ese dinero no te va a resolver todo tu problema, porque no te lo vas a resolver, pero es un paliativo. Oye, es un paliativo al problema que ya tú tienes realmente. Porque, por ejemplo, el trabajador está recibiendo entre 5, 6, 7 mil pesos, está recibiendo, pero ese trabajador antes ganaba entre 30 y hasta 40 mil pesos. ¿De qué te sirve? O sea, tú estás, oye bien, tú tienes una limitación enorme. O sea, eso es penoso. Sin embargo, tú ves a algunos compañeros hablando en nombre de los trabajadores, diciendo que los trabajadores no quieren que le devuelva ese dinero. Hermano, a nadie le amarga un dulce, atención país, a nadie le amarga un dulce, señor. Y ahí hay trabajadores que tienen 400, 500 y hasta 1 millón de pesos. El 30% de eso, ellos resuelven una situación. Quieren alegar, bueno, que eso estabiliza el país y una serie de cosas. Entonces, cuando yo veo un dirigente sindical con ese lenguaje, digo, ven acá, pero explícame, ¿cuál es tu preocupación? O sea, ¿son los trabajadores o cuál es lo que pasa? Pero óyeme, en el gobierno pasado hay otros países. Y hay otros países que se lo han devuelto. Hay otros países que se lo han devuelto y no se ha producido la estampida económica. Y no ha pasado nada. Entonces, en ese sentido, la clase sindical está dividida, como están divididos los senadores. ¿Por qué los senadores están divididos en ese sentido? Ahora, yo le voy a decir una cosa. De enero para adelante, Wilson, ¿qué va a pasar? Oye, no va a haber fase, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3, no vas a haber nada. ¿Qué va a pasar ahí? La presión social que se va a generar, yo creo que va a ser bastante complicada. Si bien es cierto que ya se está recuperando un poquito la economía, con asuntos de los hoteles y algunas empresas que están más o menos ya se están relanzando, pero sigue la presión social como tal. Porque, por ejemplo, si todavía tú logras reinsertarte a tu trabajo, ya tú vienes con un arrastre económico de deuda, baja de ingresos, un baja de presupuesto, con un déficit, tú vienes cerrando en rojo, óyeme, eso va a aumentar la presión social en ese sentido. Y eso muy lamentable. Y ustedes como clase sindical, han hablado de que se le hace difícil aglutinar las fuerzas entre una y otra centrales sindicales. ¿Cómo ustedes piensan tener control de sus afiliados y de una población para que les respalde? Bueno, yo lo que creo que ahora se impone la necesidad de que nos unamos, de que podamos poner a un lado cualquier diferencia que podamos tener y que podamos hacer algo similar a como hicimos cuando se intentó modificar el Código de Trabajo, que hicimos una marcha al Palacio y eso cambió totalmente la intención de ese momento que tenía
el presidente de turno de ese momento. Y eso cambió, que era una cláusula que quería meter por ahí, media cimarrona, como dicen, y él cambió el tema este del asunto ese de la modificación al Código de Trabajo, que es una petición que siempre han querido los empresarios. Ustedes se ponen a ver, ahora cualquier situación de ayuda que se diese a los trabajadores estaba sujeta a la modificación del Código de Trabajo. Todo está sujeto a la modificación del Código de Trabajo, porque esas son las aspiraciones del empresariado de la República Dominicana. Me mandan una nota. ¿Tiene el movimiento sindical la capacidad de tirar a los trabajadores a la calle para modificar la ley de seguridad social, que elimine las AFP y que cree un nuevo modelo de pensiones sobre la base de reparto, como están, por ejemplo, los profesores, la Guardia y la Policía Nacional? Mira, yo creo que sí. Yo creo que, como dije ahorita, la necesidad obliga. La necesidad obliga. Y aquí hay gente que está dispuesto a echar el pleito, como dicen. Aquí hay gente que está dispuesto. Yo creo que si hacemos las estrategias y las alianzas necesarias, yo creo que podemos lograrla. Podemos lograrlo. Yo creo que se puede realmente, porque es algo que tiene que ver con tu salud como tal, una garantía de salud en ese sentido. Miren, si tú te pones a ver, aquí hay una nota déjame decírsela. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas por las que se niegan las pensiones a los trabajadores, a los afiliados? Dice, por ejemplo, mira, motivos por los que solicitan son declinadas. Hasta septiembre pasado, principales motivos de lo que las pensiones de sobrevivencia habrían sido declinadas fueron, en primer lugar, porque el momento del fallecer el afiliado excedía la edad de cobertura, 28%. En segundo, por la inexistencia de beneficio de la ley, el 27%. Y el tercero, por falta de pago del asegurado de capacidad y sobrevivencia, el 25%. O sea, no hay forma. Óyeme, no hay forma. ¿Cuáles son los beneficios? Pero además yo te voy a decir una cosa. Para tú alcanzar, por ejemplo, yo no voy a alcanzar una pensión. Ni voy a alcanzar las 300 cotizaciones, ni voy a... O sea, ya la edad, óyeme, no la voy a alcanzar. Pero sin embargo, así hay muchísima gente, pero a esa gente no se le devuelve ese dinero. No se le devuelve ese dinero. Pero también a la gente que están en Hacienda tampoco se le devuelve ese dinero, Wilson. Entonces, exactamente. Hay 360 dominicanos que al momento de entrar a la Seguridad Social, en el 2003, tenían más de 45 años, ¿verdad? Ajá. Entonces pasaron al sistema de Hacienda, o lo pasaron al sistema de Hacienda. Ajá. Luego, Percy Álvarez, cuando reclaman que le devuelvan los fondos al Congreso, pues le dicen que es de capital común. Pero ¿qué pasa? Que la afiliación es de capitalización individual y no le devuelven el dinero a esos afiliados. Es decir, Hacienda debe devolverle ese dinero a cada uno de esos 360 afiliados, que inclusive hay 6 franco-macorizanos. Así. No, pero ahí hay, yo entiendo que ahí hay, eso es algo, si se quiere, que nosotros como movimiento sindical debemos poner la pila en ese sentido, porque ahí hay, si se quiere, una vulneración de derechos, porque es un dinero que es mío, Wilson, es un dinero que es mío, está ahí, yo lo que dije, entonces no me lo devuelven, pero tampoco me dan una pensión. O sea, ni tampoco me hacen siquiera un préstamo con garantía de ese dinero, o sea, no hay forma. Ese dinero es mío. Es como decía Antonio Marte en el Senado, ese dinero es de los trabajadores, de los trabajadores. Entonces tiene que haber una voluntad política en ese sentido para poder modificar, para que se modifique esta ley. Porque si no se hace de una manera, se va a tener que hacer de la otra, hermano. Mire, hay algo que a mí me preocupa más. No es, como decía un filósofo social, no es la voracidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. ¿Qué estoy percibiendo? Que hay una clase sindical dividida, una clase sindical que muchas veces adolece, que usted bien conoce, de legitimidad, porque son sindicalistas que llegaron ahí en una cresta de ola, pero que abajo, tú sabes, que no hay seguidores, es decir, siglas, como aquí hay muchos partidos políticos, que 3 letras de una sigla te definen el bienestar social y económico de toda tu familia durante varias generaciones. Eso mismo pasa en los sindicatos.
Se está hablando de la modificación de una ley de seguridad social y la clase sindical no es protagonista de esa modificación. Tiene que esperar a que los verdaderos protagonistas de esas modificaciones la den a conocer para entonces apoyar u oponerse. Sería más esperanzador que ustedes fueran parte de la construcción de esa modificación de esa ley de reforma a la seguridad social. Mira, hay algo. Nosotros el otro 1 de mayo hicimos una actividad en el Mauricio Báez y ahí nos recibieron 3 senadores y le entregamos un proyecto de ley para la modificación de la ley de seguridad social, pero lamentablemente no hubo voluntad política en ese momento para que se modificara esa ley. Ahora, en la actualidad, como le decía, la ley 1320, ¿verdad? Que lo que hizo la ley 1320 fue darle poder a la tesorería, a la DIDA, y en esa ley, esa 1320, ahí habla, por ejemplo, cuando un empleador incumple, se habla de un salario mínimo, de 3 salarios mínimos, la multa y ese tipo de cosas, y lo más que pueden es pararle los impuestos, cancelarle el registro, el impuesto sobre la renta, o sea, el RNC, o sea, no tiene mayores dificultades. Y otra cosa es que tú tenías también que los inspectores del Ministerio de Trabajo era que verificaban si se había violación o no de la seguridad social. Ahora es la propia, la ley de seguridad social es que tiene, los inspectores vienen de la misma ley, o sea, del Consejo. Entonces, sí, tiene como poco sentido esa parte ahí, le quitó fuerza en esa parte. Pero debo decir, Wilson, que ahora se acaba de introducir un proyecto que está el diputado Castillo y está el compañero también de Ferticón, me ha ido el nombre ahora, Julio, que dirige una federación muy importante. Ellos han abrazado ese proyecto de ley y ya se va a introducir en la Cámara de Diputados, y ahí lo que nos falta ahora es hablar con los diputados. Creo que hay unos 30 diputados más o menos que se han ido sumando a este proyecto, y yo creo que podemos salir bien. Yo le decía a mi líder, en este caso a Rafael Pepe Abreu, que si hacía necesario que uno hablara con los presidentes de los partidos políticos para que a su vez, le bajen línea, ¿verdad? A los diputados y senadores para que esta ley se pueda conocer por el bien del país, por el bien del país y la salud, si se quiere, porque no podemos tener una seguridad social que ni es segura ni es social. Yo siempre he dicho que aquí la seguridad social es un seguro masificado de salud, que dista mucho de lo que es una verdadera seguridad social. Y en un país tercermundista como el nuestro, hay que entender lo que es la condición sociológica del manejo político y del comportamiento. Y aquí los comités políticos de los partidos son los verdaderos decisores, son los que verdaderamente deciden. Los congresos o el Congreso, en sus 2 cámaras, lo único que hace es legitimar las decisiones que se emanan desde esas decisiones de los comités políticos. Entonces, sería un paso adelantado de ustedes abordar los comités políticos de los partidos que inciden en el Congreso Nacional, así como también de la presentación de ese anteproyecto de ley del que te refieres a los diferentes medios de comunicación, a los diferentes comunicadores, cuestión de lograr un empoderamiento social que permita hacer una presión, porque desde la propia ley se ha roto el equilibrio que existía. Nélcida Marmolejo, y no es por el dogma de la gran mujer que es Nélcida, a la que le tenemos un gran aprecio, pero una mujer vertical que tú bien sabes que cuando abraza una causa no da el brazo a torcer. Así es. Hoy no tenemos la defensoría de la vida en ese tripartito. Hoy no tenemos esa representación y esa calidad de la representación en el espacio de toma de decisiones, que es un asunto muy grave, porque no estamos hablando de que no estamos presentes en el Club Social Juan 23, no, es en el club, es en una selva, como lo es ese consejo, sin ánimo de denostar, pero con una gran voracidad
con un objetivo muy definido en la rentabilidad y en la jugosidad del negocio, más que en la misión social de una seguridad social, sin que hubiera redundancia, que es la protección de la ciudadanía en sus diferentes etapas, en la salud, en los riesgos laborales y en el fondo de pensiones como garantía. Me gustaría aprovechar estos minutos finales para que nosotros conversáramos sobre cuáles son las posibles mejoras que nos puedan dar esperanza, en apenas 5 minutos que nos quedan, que nos puedan dar esperanza de que la seguridad social en la República Dominicana podría funcionar. Pero déjame decirte brevemente, Wilson. Aaron Fernández y Matías Bosch, que son unos economistas que están muy activos con esto y Matías Bosch es un gran técnico que nos ha ayudado mucho al movimiento sindical. Si estamos a ver, todas las empresas ahora en esto de la pandemia han tenido disminuciones, han tenido bajos ingresos. Sí. Sin embargo, óyeme, mira, contando hasta marzo de este año, las administradoras de riesgo de salud privada han logrado ganancias de 14.897 millones y las asociaciones de fondos de pensiones, AFP, entre enero y septiembre de 2020 han acumulado ganancias de 3.400 millones, cifras superiores en los anteriores, en igual periodo de 2016, 2017, 2018, con ganancias acumuladas por 43.168 millones desde el 2004. O sea, óyeme, no es posible. Sí, lo grande es que se permite, esas grandes ganancias, no sabiendo que son parte de la especulación y de la infuncionabilidad del propio sistema. Entonces, esa injusticia no se puede permitir. Yo no creo que el presidente te vaya a permitir que tengamos que tirarnos a la calle para lograr que haya una ley de seguridad social más justa, porque les reitero, esta ni es segura ni es social, lamentablemente. Nos veremos la obligación de hacer lo que tengamos que hacer, tirarnos a la calle. Yo creo que está dispuesto el movimiento sindical a tirarse a la calle a reclamar una modificación justa de la ley de la seguridad social. Sí, estamos dispuestos y hacer alianza con otros sectores, porque se puede generar cierta crispación con todo esto, de verdad que sí. O sea, es penoso tú ver un grupo de viejitos, de adultos mayores, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de protección. Entonces, eso es penoso. Y es penoso también, es injusto. Es que si el gobierno no mete la mano en esto de la pandemia, óyeme, lamentablemente los muertos que hubiesen habido aquí, óyeme. No, hubiese sido una catástrofe, porque las ARS hicieron esto. Se cruzaron de brazos. No hicieron ningún aporte ni en promoción, absolutamente ni nada. Entonces, la gente no va al médico porque tú sabes que corriendo la pandemia no quiere exponerse. Ni el hipertenso va a consulta, ni el diabético va a consulta. Es decir, han disminuido, además de los protocolos que están usando los médicos precisamente, ha disminuido la presencia del paciente ante el médico. Y eso es una economía para las ARS que reciben su per cápita como parte del gran negocio. Es decir, entonces, en el caso nuestro, no podemos ahorrar porque tú sabes el nivel de inflación que tiene nuestro país. Es que tú no ganas para ahorrar. Y el nivel de gastos para sobrevivir. Entonces, el sistema de pensiones, que es supuestamente el ahorro que estamos haciendo, ninguno lo vamos a disfrutar. Por ejemplo, yo no tengo la más mínima esperanza de disfrutar del fondo de pensiones, que estoy cotizando desde que se inició. Y esos aportes están ahí. Pero si a ese mismo banco yo voy ahorita a cogerle un préstamo, me presta de mi propio dinero a intereses altos, teniendo un dinero ahí que me está pagando 3 centavos por yo tenerlo ahí como fondo de pensiones. Entonces, eso es algo totalmente injusto, que me alegra escuchar el hecho de que de forma aguerrida ustedes, como clase sindical, y que sabemos que hay un pueblo que les va a respaldar, están dispuestos a luchar por la modificación de esta ley. Un minuto final, porque ya nos están haciendo señas. Vamos a recorrer el país y lo vamos a lograr, de verdad. Vamos a hacer alianza cuando sea necesario, de verdad que la vamos a lograr.
Bueno, pues nosotros queremos agradecerte infinitamente la presencia tuya y a través de nuestra señal, agradecerte que siempre que tocamos esa puerta, siempre está ahí para apoyar nuestros espacios, y tú sabes que este es tu espacio. A la hora de iniciar esa lucha, ustedes pueden contar con 2 programas, El Poder de la Información y Las Cosas Como Son. Gracias del alma, buenas noches, y esperamos después que pase esta pandemia, que tú vengas físicamente, de forma presencial, hacemos el panel y luego convertimos un sancochito, hay una cuestión, pues caramba, cuando acabemos ese distanciamiento social. Clemente, gracias del alma, mi hermano, por haber comparecido con nosotros. Un abrazo. Gracias. Y ustedes, mis amigos, en el día de mañana, si Dios quiere, le vamos a esperar, porque mañana vamos a tener lo que siempre tenemos todos los jueves, ese TBT que nos recuerda las raíces de los franco-macorizanos, San Francisco del ayer, y usted podrá conocer cómo era fulanito, cómo era Perencejo, cómo era Sutanejo, qué había aquí, qué había allí, qué hemos perdido, qué hemos logrado, qué tanto hemos avanzado. En los jueves de TBT, mañana, si Dios así lo permite, estaremos compartiendo con ustedes. Hoy les decimos buenas noches, no sin antes saludar a nuestros amigos que están tanto en la red, a través de Instagram y de Facebook, como los que nos siguen a través de Telenor y telenor.com.do en el mundo. Gracias a la gentil atención que siempre nos presta Vladimir, nuestro amigo y hermano. Gracias del alma y buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez en una hora analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor.